En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés tomó la tienda que había llamado de la reunión y la colocó a cierta distancia fuera del campamento, de modo que todo el que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quedaba de pie a la entrada de sus tiendas y seguía con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta, mientras el Señor hablaba con Moisés. Todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda de la reunión. Moisés invocó el nombre del Señor, y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Al instante Moisés cayó de rodillas y se postró ante él diciendo: Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados, y recíbenos como herencia tuya. Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del demonio, el enemigo que la siembra es el demonio, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Muy bien, nos encontramos entonces con esta continuación de este pasaje del libro del Éxodo, donde Moisés vuelve a hablar cara a cara con el Señor y de nuevo entonces escribe en las tablas de la ley los 10 mandamientos. Ahora, aquí hay unos detalles bien interesantes, y muestran a Dios y dice: Moisés invocó el nombre del Señor, y el Señor Todopoderoso, que es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad, mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. ¿Listo? Aquí hay algo bien interesante, o sea, es lento para enojarse, es rico en fidelidad, mantiene su amor, perdona la maldad, pero no la deja impune, o sea, la castiga, no la deja sin recibir un castigo. Y la palabra es, la castiga no en los padres, sino en los hijos, en los nietos y en los bisnietos. Uno se podrá preguntar, pero pues es como muy injusto que mi pecado lo paguen los hijos, o los nietos, o los bisnietos. O sea, no tiene como presentación de que mis errores los paguen otros.
Pero aquí lo que consiste, o la gran enseñanza de este libro, es aquello que nosotros llamamos ciclos abiertos. ¿Qué es un ciclo abierto? Cuando yo hago algo que no está bien, eso queda un ciclo, eso queda como en algo abierto, inconcluso, y a veces casi que, digámoslo de esta manera, psicológicamente se va pasando a los hijos, se va pasando a los nietos. A veces el papá cae en el alcohol, no lo supera, no lo trabaja, y su hijo se vuelve alcohólico también. Entonces eso es lo que llaman cadenas. Esto que habla el libro hoy, del famoso castiga en los padres, en los hijos, en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, es lo que nosotros llamamos cadenas, son ataduras que están por ahí y que se van quedando en medio de la familia y la van pasando de generación en generación. Por eso la gran preocupación es no caer en esos pecados, no caer en esos errores y cerrar ciclos, cerrar cadenas, ¿sí? Que eso es bien importante. Lograr ese perdón de las maldades y los pecados, ¿sí? Es como lograr cerrar esa cadena para que no los paguen más, para que los demás no tengan por qué pagarlos. Mi error no se convierta en un daño para mi familia. Entonces la primera lectura es un llamado de atención hoy para todos, de que debemos de darnos cuenta de que nuestros errores o de que nuestras acciones pueden repetirse, o digámoslo en palabras de la primera lectura, pueden ser castigadas en nuestros hijos. Y la palabra es muy fuerte, pueden ser castigadas, pero ya entendemos qué significa son castigadas. O sea, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos las pueden repetir. Y a veces las repiten peor. Entonces el llamado de atención termina la palabra diciendo, Moisés hizo ayuno, ¿sí? Escribió en las tablas las piedras de la alianza, los 10 mandamientos, selló el pacto haciendo un ayuno. La invitación es que nosotros hoy entremos a esa tienda de reunión a hablar cara a cara con Dios, revisemos nuestras maldades, revisemos nuestros defectos, revisemos nuestros pecados y tratemos de empezarlos a enmendar y a cerrar para que nuestra familia no lo repita. Si tú tienes alguna adicción, si tú tienes algo en tu vida que te está incomodando y que sientes que si no lo cierran se puede repetir a los demás, entonces te invito a que empieces a trabajarlo. Empieza a trabajarlo desde ahora para que los demás no caigan en ese error, para que los demás no sufran, ¿sí? Esas consecuencias que muchas veces son consecuencias de actos de los demás, pero que van a recargar en la familia. Y un ejemplo a veces de esto, no sé si se han dado cuenta de que a veces pelean los papás y entonces dividen la familia, y los hijos también se dividen por culpa de los papás, porque entonces ya no se pueden volver a ver con la tía, o ya no pueden volver a hablarle al primito, porque entonces ya el papá le prohíbo si habla con él, le prohíbo si le contesta al tío. Entonces se fija también otro ejemplo para que entiendan de que muchas veces los errores de los padres también los pagan los hijos, en el sentido de que ellos se ven privados también como de hablar con ellos. Ya no pueden hablar con ellos, ya no pueden visitarlos, ya no pueden contestarles un mensaje, o sea, se pierden todo eso. Entonces ahí es bien importante que nosotros en el día de hoy seamos conscientes de esto y empecemos a trabajar, ¿ok? Ahora, viene el Evangelio y es la explicación de la cizaña. ¿Listo? Es la explicación de la cizaña. Y Jesús, va a explicar qué significa la cizaña, cuál es el sembrador, cuál es la buena semilla. Empieza a explicar punto por punto. Pero con todo esto, la gran conclusión que podemos decir hoy es, ¿tú a qué perteneces? Si eres cizaña, entonces eres de aquellos que le vas a pasar a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, le vas a pasar tu problema. Vas a ser responsable a ellos de tu problema. Eso se llama cizaña. Mi alcoholismo es una cizaña para mi familia, ¿sí? Mi temperamento, mi mentira, mi envidia, mi ira. Eso que yo pueda tener, eso es una cizaña para mi familia, porque ellos van a estar siempre esclavizados con eso, y eso va a ser algo malo en el corazón de ellos. No va a estar bien, no va a ser bueno. ¿Listo? No va a ser bueno. Entonces ahí tenemos que revisar que si nosotros somos esa cizaña. Cuando yo soy sembrador de cizaña, cuando yo cometo un error,
cuando yo hago un acto malo, cuando yo hago algo, cuando mi actitud, cuando mi comportamiento daña a mi familia. Ahí yo soy cizaña, soy partidario del demonio, porque estoy destruyendo hijos, nietos, bisnietos. ¿Listo? Y esa es la parábola del sembrador, esa es la parte de la cizaña. Por eso Jesucristo dice, mira, vamos a revisar y vamos a darle oportunidades. Yo pienso que todo esto del todavía no la corten, démosle un espacio, démosle un tiempo y expliquémosle qué puede pasar. Yo creo que son espacios que nos da el Señor para que entendamos que tenemos que empezar a tomar conciencia y a cambiar. Tomar conciencia de que debemos ser diferentes. Por eso al final del Evangelio dice, el que tenga oídos que oiga. ¿Sí? O sea, entendamos, el Señor nos está haciendo un fuerte llamado de atención y nos está diciendo hoy, no seamos partidarios del enemigo, no seamos sembradores de cizaña, más bien seamos sembradores de buena semilla. ¿Qué significa ser sembradores de buena semilla? Los sembradores de la buena semilla son aquellos que luchan, ¿sí?, por cerrar sus ciclos en la vida, por no repetir esas historias tan dolorosas, sino por tratar de trabajarlas y no hacer partícipe, testigos o culpables a las siguientes generaciones. La gran tarea de hoy es preguntarnos qué tipo de semilla somos nosotros, si somos semilla buena o somos semilla mala. Y ya podemos decir, ¿cómo sé si soy semilla buena o semilla mala? Es muy fácil. Yo soy semilla buena cuando realmente siento que mis actos no están destruyendo a mi familia, que mis actos no están dividiendo a los demás. Y yo soy cizaña cuando mi comportamiento, cuando mis actos están destruyendo a mi familia, están destruyendo a los míos, están dañando. Y no solo dañando, van a dañar en un futuro. No solo hoy, sino mañana. Van a dañar. Entonces ahí es donde yo tengo que decir, yo tengo que empezar a ser sembrador de la buena semilla. Yo tengo que empezar a ser partidario de Dios. Yo tengo que empezar a reconocer mis defectos para que no se repitan las cadenas, para que no se repitan los ciclos, sino para cortar y para cerrar ciclos. Con ayuno, como lo hizo Moisés, reconociendo, podemos reconocer nosotros esas debilidades. Y al mismo tiempo que con ese ayuno con que lo hizo Moisés, que podemos reconocer esas debilidades, al mismo tiempo también haciendo un buen examen de conciencia, entrando en esa presencia de Dios, como dice al inicio, la primera lectura, en ese cara a cara, reconocer y poder decir, mira, yo fallo en esto, y en esto que yo fallo, entonces yo voy a empezar a trabajar, porque sé que Dios quiere que yo sea mejor, que yo sea diferente. Así que pidámosle pues a Dios con esta palabra que nos ayude a tener un encuentro personal con Él, ese cara a cara con Él, ese examen de conciencia para reconocer si tenemos algún ciclo abierto que va a ser motivo de que mi familia lo repita y así me voy a dar cuenta qué clase de semilla soy. Al menos tratar de dejar de ser cizaña y empezar a ser trigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.